¿Y a partir de qué edad, María? ¿A partir de qué edad fue que él comenzó su trabajo, no? De mostrarle tu conocimiento a la gente. Dice que él siempre desde pequeño él tenía mucha conexión con su luz y su luz pues le revelaba información, pues como nos ha revelado a nosotros y le revelará a otras personas su propia luz de información de muchas cosas. Y entonces él era muy extrovertido y él tenía mucha confianza con su madre y se lo contaba a su madre todo. Pues sabes que antes pues la relación con los padres era más distante que con la madre. Aunque el padre era un buen hombre y tal, pero él tenía más relación con la madre y él le contaba a su madre y la madre lo escuchaba y le decía, pues bien, pues esto pues, le aconsejaba a su madre. Él tenía muy buena relación con su madre, eso sí. Nació en una buena familia, María, que lo apoyó, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Muy bien. Y con Hizo los ser, hermanos pues también se peleaban, pues como típico de hermanos de vez en cuando, pero vamos, se llevaban bien. se llevaban bien. Sí. Muy bien. María, ¿cómo era el tema de la alimentación en esa época y cómo se alimentaba él? Pues él se alimentaban tenían gallinas, tenían huevos, gallinas, tenían alguna ovejita para sacar para la leche, pues como se alimentaba la gente de aquella época. Luego también compraban pues cereales para hacer pan. Bueno, ellos no hacían pan, ellos hacían como una especie de tortas. Ellos no hacían el pan que se hace ahora hinchado, ellos tienen un pan más que es Del, harina un pan diferente. del trigo, María, ellos sacaban todo Del de ahí, trigo. Sí, del ellos lo trigo. hacían todo, ellos lo hacían todo, ellos lo hacían todo. También cultivaban, me imagino, María, porque tenía mucha Sí, tierra para cultivar claro, ahí, claro, ellos tenían agricultura, fruta, verdura. claro, ellos tenían su gallina, a lo mejor tenían un huertecito con algunas cosas y lo que no, y lo que les faltaba pues lo compraban en puestos pues de mercaderes, habían mercados como hay hoy en día, y también pues lo que les faltaba pues lo compraban pues de los mercaderes cuando ponían los mercados que venían de otros sitios con las mulas, con los carros, vendiendo, ganándose la vida a las personas, pues la gente, pues como exactamente igual que ahora, los mercadillos iban, las mujeres y compraban y lo que les hacía falta. Era una vida diferente, era todo más natural y bueno, y la alimentación era más sana, claro. Luego tenían aceite de oliva, bastante aceite de oliva, porque ellos tenían muchos olivos, tenían aceite y hacían tortas con aceite también y hacían dulces con aceite que los endulzaban con miel, con dátiles, sobre todo con dátiles. No existía el azúcar en aquella época, era mucho más sano el dátil que el azúcar. Muy bien, María. Y bueno, y tenían una alimentación pues, bastante sana, muy natural. Y la fruta, pues que había de fruta de temporada, lo que se cultivaba. Interesante, María. Sí, la forma de ellos alimentarse sí era Todo muy mucho natural. natural, muy Sí. natural. Dice que arreglaban también las aceitunas, las ponían en sal para arreglarlas y que así tenían, porque la aceituna cuando se pone, la arreglaban con aliños y tal, pues hacían cantidad, lo guardaban en vasijas para que, y eso pues también era parte de la alimentación. Bueno, ellos se alimentaban de lo que tenían a mano. Muy bien, María. Bueno, María, interesante, ¿no? Bastante interesante esto que nos acaba de contar Jesús. Bueno, continuamos, María. Ya ahí hablamos de su niñez, de su infancia. Fue totalmente normal. Sí, Ahora totalmente que, normal. Tenía ahora sus que no, amiguitos, sus hermanos. muy bien. Ahora Una dile vida a Jesús, normal. ahora María, dile a Jesús que nos hable un poco de su adolescencia. En esa edad Sí, en esa edad de los
18 en adelante. ¿Qué sucedió con su vida? A partir de ahí, que nos cuente un poco de su vida. Pues él siguió viviendo con sus padres. Ujú, Él estaba muy interesado por las plantas y el beneficio que causaba en las personas, lo que podía curar las plantas. ujú, Y entonces pues buscó a personas que sabían de las plantas ujú, y él pues iba con su libretita y se apuntaba, bueno, con su papiro o lo que fuera, y se apuntaba pues las cosas para que no se le olvidaran. Y ujú, entonces él como que le gustaba ayudar a la gente, cuando conocía gente que estaba enferma, sus amigos, tal, pues le decía, tómate, pues, después de comer, tómate una infusión de diente de león o de manzanilla. Bueno, estoy poniendo ejemplos, que no sé exactamente las plantas que usaba. ujú, Y bueno, él se interesó mucho por todo eso para ayudar y también se conoció plantas que cuando te hacías una herida, pues te ponías, machacabas la planta y echaba un líquido y era como que desinfectaba la herida y cicatrizaba, por ejemplo, el aloe vera ujú. y también la miel, también dice que era un poderoso desinfectante. En fin, él se interesaba mucho por todo eso. ¿Sí? Entonces él cuando pues, le gustaba ayudar a la gente y la gente, pues eso sabes que se corre la voz, pues mira, pues Ujú. resulta que esta persona le pasaba esto y fulanito le dijo que se tomara tal cosa y le ha ido muy bien y tal. Y sabes que eso se corre la voz como la pólvora, porque enfermos siempre han habido y siempre van a haber. Entonces él pues se preocupaba y Aprendió todo. algunas veces iba con su madre porque la madre conocía, tenían parientes y tal, y a lo mejor pues sí, a lo mejor iba alguna prima suya o algún pariente iba a tener un hijo o lo que sea, pues él le decía, pues tómate esta infusión que te va a ayudar con las contracciones y con tal. O sea, que él le gustaba mucho todo, ayudar a la gente a través de las plantas. Muy bien, interesante. Se volvió un especialista en naturaleza, María, un Sí, médico naturalista. sí, 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 sí. Aparte de que también era médico energético, María, porque energéticamente también curaba a la gente. Bueno, energéticamente él estaba muy conectado con su conciencia luz, con su propia luz, y él pues brillaba, era una persona que brillaba. Y aparte físicamente era un hombre un chico pues que estaba bien, tenía una buena altura, una buena planta, estaba bien, chico. Mm, Sí, sí, sí. Él trabajaba con su padre de carpintero, mm. pero también en sus ratos libres y tal, pues se dedicó a investigar y a estudiar pues, pues la potencia de las plantas, lo que puede llegar a curar las plantas, también estudiaba las dosis que había que tomar, en fin, todo eso. Muy bien, María. María, ahora queremos preguntarle a Jesús, María. Ahora sobre su vida sentimental. ¿Tuvo esposa? ¿Se casó? ¿Tuvo hijo? ¿Qué pasó en su vida sentimental? ¿Cómo fue eso? A ver qué te dice. No se casó, ni tuvo hijos. A él se le vincula en la Biblia ahí, María, con una mujer llamada María Magdalena. ¿Qué significó para él esa mujer llamada María No, Magdalena? era como una prima o algo de eso, era prima, era como familiar. No, no llegó a casarse ni a tener hijos. Ni a tener hijos. No. Entonces esos son rumores, María, entonces. Él tuvo cuando era jovencito, pues que me gusta esta chica, pues como nos ha pasado a todos.
Y en aquellos tiempos todo era muy diferente, no había la libertad que hay ahora para las mujeres ni nada de eso. Entonces él, pues, le gustó alguna, pero vamos, que no lo suficiente como para... Dijésemos que fue un hombre que se llevaba bien con todo el mundo, pero le gustaba estar en soledad, le gustaba estar en sí mismo y estudiar sus cosas, de sus plantas, observar la naturaleza, darse paseos. No era de quedar con los amigos bueno, antiguamente no sé cómo se reunirían, pero supongo que habrían también sitios para reunirse los hombres y beber y todo eso. Pues él no le gustaba todo eso. A él le gustaba juntarse con los amigos, pero más sano todo, más de otra manera. O sea, todo lo que se ha dicho con relación a Jesús y a María Magdalena, que eran pareja, que No, todo tuvieron, falso. que tuvieron familia, incluso que tuvieron hijos, todo eso es No, nada. falso, mentira, nada de eso. Él no llegó a tener hijos, ni casarse, ni nada. Muy bien. María, interesante la información que nos está dando Jesús. O sea que todo lo que dice la Biblia ahí, María, con relación a Jesús es prácticamente todo mentira. El Jesús de la Biblia es un Jesús Una creación. prefabricado, ¿no? Eso es como el que se inventa una obra de teatro. Mm. Y en la obra de teatro, en toda la obra hay 5 cosas que son verdad y 200 que son mentira. O sea, 200 que son todo imaginación y Sí. 5 pues que sucedieron, que son verdad. Una cosa así. Muy bien. ¿Y qué mensaje le puede dar Jesús, María, a la humanidad actual? Si pudiera darle un mensaje con relación al caos que estamos viviendo en estos momentos en el planeta. Dice que en el planeta, desde que entró la oscuridad, siempre ha habido problemas y sufrimiento. Y que las personas, y que lo mejor para el ser humano, lo que deberíamos de hacer es conectarnos con nosotros mismos y creer en nosotros mismos y no tanto en lo que dicen otros o lo que dice que todo lo de fuera. Dice, cuando una persona te dice algo, tú lo escuchas, pero porque te lo haya dicho quien sea, tú no tienes por qué creértelo. Tú tienes que decir, bueno, pues voy a pensarme esto a ver si es verdad, si no es verdad, voy a comprobarlo, intentar comprobarlo. Voy a ver yo, en verdad, esto ¿qué siento yo con esta información? ¿Qué me dice mi interior? Eso es lo que me está diciendo. Que lo importante es nuestra conexión con nosotros mismos. Entonces, la oscuridad siempre, el afán de la oscuridad siempre ha sido el que el ser humano se desconecte de sí mismo para para poder dominarlo, para poder aprovecharse del ser humano, para poder hacerlo sufrir. Eso es lo que busca la oscuridad, que sacarnos de nosotros mismos con la distracción, con todo con el sistema que he montado. Es todo un sistema de engaño y manipulación, todo pensado para que las personas no estén en sí mismas. Como estaban al principio de los tiempos, los seres humanos, que estaban en sí mismos y conectados con su luz. Entonces, su propia luz les iba guiando de todo lo que tenían que hacer, cómo tenían que trabajar la tierra, cómo tenían que hacer esto, cómo tenían que hacer lo otro, cómo tenían que resolver este problema, el otro. Todo lo encontraban, pero para conectarte contigo mismo necesitas estar en soledad contigo mismo.
Si constantemente estás con gente y hablando con uno y hablando con otro y esto y lo otro, ¿cuándo estás contigo mismo? Eso es lo que me está diciendo. Y este es un sistema, María, nefasto, porque han creado un falso Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús original que tenemos ahí, el verdadero. Y todos se llenan la boca, María, todos se llenan la boca de decir, yo soy cristiano, pero son millonarios. Los curas, los pastores, los terapeutas todos son, María, que conectan con Jesús, que estoy con Jesús, que estoy con la luz, pero tú tienes que darle $400 para ponerte en contacto con ellos. Esto es terrible, terrible. Los curas y los pastores, María, todos hablando de Jesús, que yo soy cristiano, que yo soy de Jesús, que tengo a Jesús en mi corazón, millonario. Y andan por ahí violando, estafando, robando. Y dicen que son cristianos, María, y tienen la desfachatez y el descaro de decir que son cristianos, ¿no? Que ellos están con Jesús y que ellos son... pues esto es terrible, María. María pregunta, dígale que cuál fue la decisión que él tomó para encarnar aquí en la tierra y de dónde venía. Dice que él venía de la fuente como nosotros y que él llegó en aquellos tiempos al planeta porque en aquellos tiempos había mucha oscuridad en la tierra y se cometía mucha, era la ley de más fuerte con todas las palabras. Entonces él decidió de venir para ser un ejemplo, él ser un ejemplo de cómo se puede vivir de otra forma, ¿no? De otra forma diferente de cómo se vivía en el planeta. Entonces él era una persona que era muy alegre, era muy leal a los amigos. Él era un ejemplo. Él siempre estaba dispuesto a ayudar al amigo, a estar con el amigo, a escuchar. Siempre jugaba, aconsejaba a sus hermanos, jugaba con ellos, se llevaba bien, respetaba a sus padres, quería mucho a sus padres también. Y él estaba muy conectado con su luz y su luz le daba información de muchas cosas y él pues seguía su interior. Por eso como él sabía lo que había que hacer, yo cuando ya fue más mayor era lo que decía a los que le escuchaban, a los que estaban dispuestos a escucharles, eran los que le transmitía toda esa información. Tenéis que buscar la paz en vuestro interior, tenéis que escuchar, tenéis que sentiros. Eso es cuando tengáis que tomar una decisión, no lo hagáis precipitadamente, tenéis que estar tranquilos, en silencio y buscar en vuestro interior, vuestra luz interior y pedirle que os ayude, que sois vosotros mismos en luz, que os ayude, que os oriente, que de alguna manera os haga ver el resultado. Todo eso era lo que él decía, aparte de que tenía conocimientos de las plantas y también pues le decía a la gente que le pasaba cualquier cosa, cualquier tipo de mal que tenía, decía, pues tómate esto, tómate lo otro, 3 veces al día, durante tanto tiempo, esto, lo otro. Eso era lo que él hacía. Muy bien, María. Bueno, María, dile a Jesús que si tiene algo más que agregar sobre su vida y su infancia, María, y su No, adolescencia. él dice que se encontró como nosotros, se encontró incomprensión también, se encontró pues como nos hemos encontrado nosotros, envidia, se encontró muchas emociones negativas por parte de otras personas dirigidas a él.
Y él de alguna manera pues muchas veces quería ayudarlo y hacerles comprender que esos pensamientos negativos pues que les hacían daño a ellos, que se hacían daño a sí mismos, que tenían que controlarlos, en fin. Todo eso él lo decía y habían personas que al final podían entenderle y de alguna manera pues le agradecían sus consejos y tal, y otras personas pues que no entendían nada, simplemente sentían en su interior que él brillaba como el sol y claro, tenían como una envidia interior que no sabían controlar esa envidia. También se encontraba con ese tipo de personas. Dice que él se encontró con gente buena, con gente menos buena, con gente de todo. Dice exactamente igual como vosotros ahora, pero en un contexto histórico diferente, en el que pues imperaba la ley del más fuerte. Dice que él pues tuvo mucha suerte de los padres que tuvo y tuvo un ambiente familiar muy bueno, que también pues le ayudó mucho y era un fractal de luz en un mundo de oscuridad. Lo que quería era intentar que cuanta más gente posible pudiera aprender a conectarse consigo misma. Eso era lo que él quería. Quería que la felicidad que él sentía en sí mismo, que ayudara a otras personas a que encontraran ese camino hacia su interior para que se sintieran como él se sentía. Era lo que pues la misión de él, ¿no? Ayudar a las personas a conectarse con su luz. Era lo que... Entonces, claro, también es verdad que como él tenía esa confianza en sí mismo, esa seguridad, esa aplomo, y luego esa personalidad tan agradable, tan cercana, pues la gente que estaba con él se sentía bien a su lado. Eso es así. Y él con su luz pues lo limpiaba a todos. Eso también es cierto. Pero eso también creo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces os habrán dicho vosotros, amigos o amigas o quien sea? Ay, es que cuando estoy contigo, chico, al final me encuentro tan bien. ¿Os ha pasado? Sí. Pues eso le pasaba a él también. O sea, su propia luz les expandía, porque la luz está siempre en expansión. Igual que la oscuridad es compresión, comprimido, la luz es expansión. Entonces su luz se expandía y abarcaba pues al grupo de personas que estuvieran, en fin, se disipaba, la oscuridad se disipaba con su luz. Entonces eso pues va corriéndose la voz, pues mira, fulanito dice unas cosas que, oye, que en verdad yo no lo entiendo muy bien, pero yo me hace sentir tan bien que yo voy a ver si a lo que él dice voy a intentar hacerlo. Y además, mira, sanó a fulanito, a menganito, porque le mandó estas hierbas y le limpió esta herida y tal y cual. Y mira, y bueno, es maravilloso esta persona. Y eso se corre la voz, se corre la voz, se corre la voz, se corre la voz. Y él, pues sí, cuando ya era más mayor, pues se desplazó pues a los pueblos que tenían pues, más cerca. Y también pues ya tenía su grupo de amigos que pensaban como él y le acompañaban y porque se sentían también con él que le acompañaban y él se quería ir solo porque necesitaba soledad y le seguían y le gustaba irse al Monte de los Olivos porque bueno, en aquella época es que lo que había eran olivos allí sobre todo, ¿no? Entonces él pues le gustaba ponerse debajo de los árboles y estar tranquilo y observar a las nubes, el cielo, los pajaritos y estar conectado con todo, consigo, con todo, con la naturaleza. Y por eso pues para conectarte de esa manera pues tienes que estar solo. Pero llegaba un momento que claro, seguía ya más gente que no le dejaban estar solo. Tenía que un poco escaparse para buscar otros sitios para estar solo. Pero eso era el mensaje básicamente que él daba era ese. Era muy parecido a lo que nosotros estamos diciendo, o no, era lo mismo, solo que en otra época y él lo tenía que explicar de otra manera para que lo pudieran entender, poner ejemplos de cosas cotidianas que pasaban en esa época,
para que pudieran entenderlo con sus cabecitas, y también conseguía que muchos lo llegaran a sentir que era verdad lo que él decía, aunque no le entendieran al 100% sus palabras, pero sí que ellos sentían que lo que decía era así, era verdad, muchas personas. Dio el mensaje y tenía que irse, María. Sí, ya no podía hacer mucho más, porque ni la gente no podía hacer mucho más, porque tampoco había los medios de transporte que hay ahora, era todo muy difícil. Entonces, pues, de alguna manera él en esa época hizo pues todo lo que pudo. María, tengo entendido que eso ocurrió porque él lo permitió, porque en ese tiempo no había, con su poder energético, no podía acercársele nadie que él no quisiera. ¿Cierto o no? Sí, Es la sí, información que claro. me está llegando ahora. Sí, pero es eso, es que ya tenía que irse, entonces pues de alguna manera, U otra tenía que irse. pues sí. Él lo permitió, María, porque ya el nivel de frecuencia de vibración de él era muy alto y se sentía incluso incómodo ya acá en este plano, ¿no? Claro, claro, claro. Pero la oscuridad no tenía capacidad, María, no la tiene ni nunca la va a tener para eliminar un ser de luz que haga este tipo de trabajo, ¿cierto o no? Sí, 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 sí. Muy bien, María. María, pero Jesús no solamente dio su mensaje, ¿no? De luz a la gente que lo quiso escuchar, sino que enfrentó a estos inquisidores, ¿no? A estas bestias camufladas que había en ese tiempo esclavizando Sí, claro, y, claro. y Era, martirizando a la gente, era, ¿no? claro, él era valiente y él conocía a los representantes religiosos de aquella época y discutía con ellos, porque él intentaba, de buenas maneras, intentaba hacerles entender que estaban equivocados en muchas cosas, que daban importancia a cosas que no tenían importancia. Y sin embargo, lo importante no querían verlo. Como Entonces ahora, él, como claro, ahora, María, es lo mismo que estamos, o sea, la misma batalla que tenía Jesús en esos tiempos, la tenemos tú y yo ahora, y José, con los terapeutas. En ese tiempo era todo material, dinero, riqueza. Y hoy los terapeutas es lo mismo, los pastores lo mismo, los nuevos era lo mismo, riqueza, dinero, fortuna, y no quieren ver la realidad, no la van a ver. se dice que es lo mismo en otra época, pero que es lo mismo, totalmente igual. Entonces, pues las personas dice que las personas que nos escuchen y que vean el mensaje que dejamos, resuene en ellas y les haga conectarse con su luz y hagan, pues, sigan los consejos que les damos pues, para conectarse con ellos mismos y avanzar para poder liberarse de volver aquí a este planeta otra vez, pues serán los que lo consigan, los que pues nos escuchen y hagan el trabajo interno que tienen que hacer. Eso también lo decía en esa época, pero lo explicaba todo muy sencillo porque para que lo entendieran. Porque no, por ejemplo, con las palabras que nosotros expresamos ahora de estas cosas, en esa época pues no podía tampoco, porque no lo entendían, no lo entendían. Entonces él lo intentaba hacer todo sencillo y intentaba hacerlos sentir, sobre todo hacerlos sentir que lo que él decía era verdad, porque lo sentían en ellos mismos, esa energía, y por eso lo seguían. María, hay un versículo ahí en la Biblia, porque yo también tuve en la religión, estudié un poco la Biblia. Hay un versículo ahí en la Biblia donde él le dice nido de víbora a ellos. Su padre es el diablo, le dice.
el padre que ustedes adoráis es el diablo, niño de víbora. Lo llama víbora. Esa frase sí que lo dijo en esa época. ¿Por qué le hablaba así? ¿Por qué María? Pues eso dice que en un momento de que se enfadó con todos los religiosos estos y los políticos de la época. Y entonces, porque Jesús no era un inculto, él sabía leer y escribir y todo, él para la época era una persona que había estudiado, que sabía expresarse, vamos. Y por eso hablaba bien y sabía comunicar muy bien todo a los demás, ¿no? Y como veía que los religiosos, políticos, etcétera, eran tan egoístas, tan malos y se dejaban llevar por sus emociones más negativas, y se aprovechaban de la gente. En una de las veces pues se enfadó y les dijo todo eso. Entonces esas frases sí que las dijo. Pero luego las dijo, pero luego en la Biblia la ponen en el contexto que a ellos les interesa. No lo ponen como realmente sucedió. Claro. Y en ese... Si me está diciendo ahora, Jesús, que dice, fijaros que si en vuestra época de presente actual una persona dice una cosa, una persona le dice a otra persona una cosa. La otra, la que lo ha escuchado, la segunda persona le cuenta a otra tercera persona, pero ella le cambia algo. Luego, esa tercera persona a otra cuarta persona ya le cambia otro poquito más. Cuando llega no sé cuánto, casi que es todo, se ha cambiado casi todo. Entonces, con eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo, el mensaje que él dio, la esencia de lo que él dijo, pues no se ha dicho porque no interesa porque es un mensaje muy sencillo, muy simple y no interesa, porque habla de libertad, habla de independencia, habla de la luz en el corazón de cada persona, y eso a los poderes pues políticos, religiosos, es lo último que les interesa, porque lo que ellos no quieren que el ser humano sea libre, ellos quieren que sean esclavos de ellos. Claro. Y a propósito de eso, María, después de su muerte, después de Cristo, como se dice, ¿no? 365, se celebra un concilio de Nicea, ¿no? Donde se modifica todo, donde ellos eligen las cosas que van a la Biblia, la que sí, Claro, la que no. claro. Y los textos, Claro. los famosos, y lo que no le convenía, son apócrifos. Por eso están por ahí los textos apócrifos, que son lo que dicen realmente la verdad. Resulta que lo que ellos dicen que son apócrifos son lo que dicen la verdad. Que los apócrifos esos que tampoco son 100% la verdad. Que También son tergiversados. Tremendo eso. Incluso hasta los apócrifos son tergiversados. Los apócrifos son otro tipo de manipulación mental también. Claro, porque si no cree en una, tiene que creer en la otra. Tremendo eso. Tremendo. No te creas que ahí está la verdad, porque tampoco. Ponen alguna verdad y muchas mentiras, y así que es lo que hacen ellos. Muy bien. Entonces ya Jesús, María, en esa línea de tiempo, en esa época, podía verle esa energía negativa que actuaba dentro de esos portales, ¿no? En ese tiempo. Por eso lo llamaba así, generación de víbora. Claro, porque él tenía desarrollada los interdimensionales, las tenía muy desarrolladas. Entonces, Él era medio, María. Claro, él veía desde pequeño, él veía muchas cosas. Claro. Lo que pasa es que él era un ser humano muy conectado con sí mismo, y tuvo la suerte de que su madre también lo protegió mucho, porque se dio cuenta de que, que era diferente, que era especial.
Lo protegió mucho, le dio mucho cariño, lo protegió mucho. Y eso pues, le ayudó, le hizo coger confianza en sí mismo y desarrollar más sus cualidades. Claro, entonces por eso él le veía las bestias. Y esas curaciones que él hacía, María, que él curaba a la gente. Eso lo hacía, ¿no? Que es prácticamente lo que nosotros hacemos, María. Por medio de una sesión nosotros no es nosotros que lo curamos, sino que es la misma persona a través de su esencia luz que logra curarse, ¿no? Digamos. Exacto. Él en verdad no curaba. Él era como, era como la llave para que la persona se conectara con su luz y a partir de ahí se diera cuenta de muchas cosas y a partir de ahí empezaba a mejorar. Con Pero su también voluntad. claro, con su voluntad, pero también le decía Jesús, no tienes que volver a caer en los mismos errores, en las mismas emociones negativas, porque volverás otra vez. Tienes que seguir, ya que has aprendido que te ha pasado esto por las emociones negativas, tienes que controlarlas y no dejarlas que te dominen. Y de esa manera, pues vas a tener buena salud, las cosas te van a ir bien y tienes que conectarte con tu luz. Les hablaba de su luz interior. Por eso mezclan en la Biblia que si la lámpara, que si la vela, que si esto. Pero no, él hablaba directamente de la luz interior. La esencia luz de lo que somos en origen. Él no decía esencia luz, él decía conectar con la luz que hay en tu corazón. Sí lo decía. Esa gente que él curaba, se curaba por medio de su voluntad. O sea, le permitía por medio de su voluntad a que la esencia luz, tanto la de Jesús como la de él, se fusionaran y se lograba la magia. Mira, que no es magia, que es luz. Exacto. Que, Jesús con su luz, al sí, conectar con la luz de la otra persona que estaba dispuesta a conectar también con la luz de Jesús, es una conexión de luz y a través de la voluntad de esa persona, por supuesto. sí. Y entonces pues Jesús, como era un hombre que tenía muchos conocimientos pues, de las plantas, de lo que cura una, lo que cura otra, en aquella época en general pues se sabían mucho de todas esas cosas y a él pues le gustaba todo eso. Entonces les aconsejaba que se tomaran esto, tómate lo otro, lo que va a ayudar físicamente, pero es muy importante que te mantengas, que no tengas emociones negativas, esos sentimientos tienes que eliminarlos porque esos son autodestructivos, y todo eso solo te hacen daño a tu cuerpo físico, todo eso te hace daño a tu cuerpo físico, te enferma, todo eso lo explicaba. Entonces las personas escuchaban eso, como él tenía esa luz tan potente, su luz se conectaba con la luz de la otra persona y esas dos luces pues ayudaban a que la persona enferma mejorara. Es en ese sentido. Claro. No solamente Siempre perdón que te interrumpa, María, no solamente lo curaba de forma energética, sino también de forma física por medio de estas plantas, María, como para ayudar el proceso, ¿cierto? claro, de forma física, pues le decía los alimentos que tenía que tomar, pues mira, deja de tomar esto, toma lo otro, pues pues como hacemos hoy en día también nosotros, que vamos, si te encuentras mal, pues dejas de tomar unas cosas, tomas otras más suaves, para que el cuerpo físico, que tiene también un proceso, pues se va mejorando, se va limpiando, pues lo mismo, pero en aquella época. Todo, María, hay un punto muy importante acá, todo por medio de la voluntad del humano. El humano que quería sanar o tenía cualquier problema, vamos a decir, de salud, iba donde Jesús y por su voluntad y por medio, bueno, de ambas Y fíjate conciencias cómo, se fusionaban sí, y se lograba el exacto, objetivo, ¿cierto? sí, dice Jesús que cómo manipularon eso,
La Biblia dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha Tu sanado. fe. Y él está diciendo, no te ha sanado tu fe. Te ha sanado, pero la fe se refería en tu fe a Jesús. O sea, el creer en Jesús te ha salvado. Y me está diciendo que no. Que lo que te ha salvado es creer en ti mismo. Tu voluntad, en tu esencia luz. Tu voluntad, creer en ti mismo. Y en el caso de que Jesús pues tenía unos conocimientos mejor superiores a otras personas de plantas y tal, y él le hacía como de médico de aquella época también, y le decía, pues tienes que tomarte esto 3 veces al día o 4, lo que sea, es mejor que no comas esto, tal. Y la persona que le decía eso hacía caso por su voluntad, y entonces eso le ayudaba al cuerpo físico pues a reponerse. Y no le quedaba de otra, María, que mejorarse. En caso contrario, María, por medio de tu voluntad, cuando tú caes en manos equivocadas, María, ¿qué es lo que está pasando ahora? Cuando tú caes en manos de un terapeuta, ¿y Jesús cuánto cobraba, María? ¿Cuánto cobraba por ayudar a esa gente, María? Pregúntale a Jesús cuánto cobraba, María, porque ahora se cobra mucho, ahora por todo hay que pagar acá. ¿Cuánto cobraba Jesús por ayudar a cada una de esas personas? Porque sí que ayudó a miles de gente en ese. No cobraba nada.